Bien, buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos a su clase de MUSI para lo que es esta semana, que lo cual se titula la fase 2, sería semana 2, pero vamos a comenzar con la lección número 1. Hoy vamos a estrenarnos en la unidad número 2, la que se titula la aceptación de la pluralidad y la valoración de la diversidad. Fíjense bien que para esto, recordando un poquito periodo 1, de lo que se ha tratado es de fomentar en cada uno de ustedes valores, principios que ya traen desde su casa, pero que en la escuela tratamos de irlos formando. Eh, Dándole seguimiento a esa temática que tuvimos durante el primer periodo, en este segundo periodo vamos a trabajar con la pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias, ¿verdad? Que son de las situaciones que normalmente se están dando en nuestro país. Ahora bien, para esto se necesitan, hay unos indicadores de logro, lo cual es que cada uno de ustedes aprenda a respetar esas diferencias individuales y, por supuesto, colectivas como elementos importantes en la construcción de una sociedad democrática. Como un eje temático viene inmerso lo que son los derechos humanos, lo que son los deberes, lo que es la vida pública, y para eso hay que tener un pensamiento crítico y hay que tener ante todo un juicio moral, es decir, aquellos principios, aquellos valores, repito, que han sido dados de nuestra casa. ¿Qué esperaría yo de cada uno de ustedes en esta mañana? Pues que pueda haber una participación. Y para esto hay que decir algo, hay unos elementos, hay unas palabras claves, como por ejemplo la identidad. ¿De qué se trata la identidad? Se refiere a un proceso de autoconocimiento, de adscripción o de pertenencia a un grupo cultural determinado. Ahora, en el caso de nosotros, ¿verdad? Nuestros rasgos físicos son bastante comunes, ¿verdad? Por eso es que se trata de abordar a partir meramente del aspecto cultural. Ahora, hay una identidad sociocultural, es decir, cómo nos relacionamos, cómo platicamos, cómo hablamos, cada uno de nosotros tiene su propia identidad individual. Pero hay que decir algo, que la identidad individual es la base de la identidad colectiva de lo que se tiene. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de esa identidad, es cómo nos damos a conocer. El salvadoreño tiene una identidad, ¿verdad? Que nos llaman en el mundo trabajadores, laboriosos, ¿verdad? Claro, ya también lo decía Roque Dalton en su poema de amor salvadoreño, hácelo todo, véndelo todo, cómelo todo, ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos conocer esa identidad, ¿verdad? Individual de cada uno de nosotros, la vamos a ir, concatenando, es decir, armando a modo de que nuestra identidad tenga que ver con la pluralidad y por lo tanto que aprendamos a valorar aquellas diferencias que tenemos con otras personas. ¿A qué se refiere muchas veces esto? A ver, se refiere, ¿verdad? Se refiere a que, ok, un delgadito, a ver, puede afectar a alguien que sea gordo, alguien que sea alto, puede afectar a alguien que sea bajito. Ahora, en nuestro país normalmente a eso se le llama discriminación, pero hay que decir algo, esos elementos de la discriminación que últimamente se le ha dado una palabra muy diferente, ¿verdad? Y ustedes la conocen con el nombre de bullying, ¿verdad? Que en realidad y en lo personal les digo, ese tal bullying o esas situaciones que se dan comienzan en el mismo hogar. Cuando tu mamá es la que te pone inclusive algún seudónimo, dice, a ver, el seco, dice el gordo, dice la gorda, dice la colocha, lo hace ella, pero lo hace en una forma, diríamos, tan sencilla, normal. Pero cuando esos elementos llegan a la escuela, ¿verdad? Llegan a la calle, entonces es cuando nosotros nos empezamos a incomodar,
una de las cosas que por lo menos yo les digo y les pediría a ustedes cuando tengan la oportunidad de contratar a un payaso para una fiesta, ¿verdad? Hay que pedirle al payaso que haga su trabajo, ¿verdad? Pero no mofándose, no riéndose de los niños, porque al final, si vos participas de la fiesta y el payaso lo que hace es, venga la gordita para acá, venga el gordito para acá, venga, entonces lo que estamos haciendo es discriminando al niño y habría que hacerse la pregunta, habría que hacerte la pregunta vos, ¿cuántas veces te has sentido discriminado? ¿Cuántas veces en esa diversidad de identidad te has sentido discriminado? Muchas veces en la iglesia, muchas veces en la escuela, ¿verdad? Muchas veces hemos armado o armábamos algunas filas en la escuela y decían, a ver, se van a formar del más alto al más pequeño. Híjole, si vos sos el más pequeñito, te tocaba lo último en los desfiles para los 15 de septiembre. Dice, los más altos van adelante. A ver, en la casa hay una diversidad, ¿verdad? De estos elementos donde muchas veces, repito, es el hogar donde se genera, ¿verdad? Algunas situaciones de las que nosotros estamos analizando y interpretando acá en Moral y Cívica. Como por ejemplo, tu mamá de repente dice, es que le voy a apartar la pechuga, es de Juancito y solamente Juancito come pechuga. ¿Y a vos qué parte del pollo te deja? Entonces, a partir de allí, repito, existe, ¿verdad? Lo que es la valoración de esas diferencias en que cada uno de nosotros las tenemos. Alguno de ustedes podría decir, a mí me gusta, por ejemplo, a mí me gusta pintar. Otro dice, a mí me gusta tocar guitarra. Y otro puede decir, a mí no me gusta nada de eso. Alguien puede decir, a mí me gusta el fútbol. Otro dice, me gusta básquetbol, pero hay otro por ahí que nada, no le parece nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender ¿a qué? A podernos respetar, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos aprendemos a respetar, si nosotros aprendemos a ver esas diferencias de cada uno de nosotros y poderlas ante todo ¿verdad? Sobrellevar, mire, nosotros vamos a ser diferente a los demás. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es la pluralidad entonces? A ver, se refiere a esos diferentes aspectos, tendencias o características que, que coexisten, ¿verdad? En una cosa. ¿Qué quiere decir más fácilmente? Fundamentales en la democracia y que se expresa como simpatía, como militancia, un determinado inclusive proyecto político. Hoy que estamos en esa situación, les digo, quienes decían soy de Arena, quienes son del Frente, hoy que ha ganado nuevas ideas, todo el mundo es de nuevas ideas, pero es la pluralidad donde cada quien tiene el derecho a pensar, a expresarse, ¿verdad? Y decía Diderot, un pensador, dice él, hasta con mi vida defenderé el derecho que tienes a decir lo que quieras. Entonces, cada uno de nosotros, en cuanto no ofendamos al otro, entonces nosotros podemos expresar libremente nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar, nuestra ideología. Ahora, hay que pensar entonces, ¿qué es la pluralidad y la identidad? A ver, fundamentalmente son elementos y que se parte, fíjense bien, del reconocimiento y el disfrute de esa diversidad que se puede tener. Y la diversidad prácticamente es humana, que tiene a su vez como límites ¿qué? Los derechos de los demás. Entonces, a partir de allí, entonces, ¿qué podemos entender nosotros como la valoración, verdad, de las diferencias? Ahora, hay que decirlo. Por ejemplo, un nombre propio, ¿verdad? Un nombre propio. Te sentís contento con tu nombre, te sentís alegre con ese nombre o te sentís incómodo, ¿verdad? Cada uno de nosotros debería de decirle, mire mamá, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué me puso el nombre así? ¿Verdad? A lo mejor alguno dice, a ver, mire, ¿y por qué me puso Flor, mamá? Es que a mi madre le gustaban las flores, ¿verdad?
sí, ¿por qué me puso? Y entonces cada uno de ustedes va a ver una diferencia. Hoy en día, ¿verdad? Perdón, antes la gente para poner un nombre lo que iba era buscar un santoral, es decir, buscar un calendario, ¿verdad? Y ponía el santo, el nombre del santo que correspondía a ese día. Algunos de ustedes llevan el nombre del abuelo, algunos de ustedes llevan el nombre del tío, algunos de ustedes llevan el nombre de una tía, algunos de ustedes llevan el nombre de un amigo que le ayudó a tu papá y en agradecimiento tu madre pues puso el nombre del amigo, ¿verdad? Creo que lo entendés perfectamente. Entonces, ahora, pero hoy en día la gran mayoría nos estamos que dando por poner nombres que no son muy comunes. Yo recién acabo de recibir una llamada de un amigo que ha nacido su hijo, su segundo hijo, hoy quizás a las 8:30, ¿verdad? Y me dice, mira, yo le voy a poner a mi hijo Liam. ¿Y por qué le vas a poner Liam? Es que vieras que lo escuché. Uno de mis hijos y mi hijo menor se llama Ian Samir. Entonces me dice él, es que me gusta el nombre de tu hijo. Okay. Yo les decía, uno de mis hijos mayores se llama Irving Hamadi. Ok, entonces nos damos por poner nombres, algunos de ustedes en esa valoración, ¿verdad? Lo que tendrán nombres de deportista, tendrán nombres de un artista, tendrán nombres de un pensador, de algo. Entonces, debemos de aprender a valorarnos, debemos de aprender a ver que esas diferencias de nuestro nombre, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de pensar, debemos verlas como tan normales. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces eso no lo logramos. Entonces, dentro de esa expresión que acabo de decir, cómo aprender, entonces yo podría hacer la pregunta, a ver, ¿cómo valoramos la pluralidad? Quisiera escuchar a uno de ustedes. ¿Cómo valoras la pluralidad? ¿A través de qué? A ver, quiero escucharte. No quisiera mencionar el nombre de alguno, no quisiera. Ajá. A ver, alguien, ¿cómo valoramos la pluralidad? ¿Alguien que tome la palabra? La valoramos, aquí alguien está escribiendo, ok, la valoramos a través de la tolerancia, a través del diálogo, a través del respeto, que son valores trascendentes que podemos reconocer en el marco de esa pluralidad. Ahora, porque los diferentes solamente conviven, sino con qué? Interactuando. Es decir, sin que el otro te obligue a que penses como él. Entonces nosotros debemos de valorar esa pluralidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hay entonces entre la diversidad y la pluralidad? A ver, porque son elementos que vamos mencionando. La diversidad es el principio, a ver, de lo variado, es decir, diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver la realidad, ¿verdad? Y no podemos verla, yo no puedo verla como vos la estás viendo, vos no podés verla como yo la estoy viendo en este momento, ¿me entiendes? A ver, es decir, que el principio de la coexistencia tiene diferentes formas. Entonces la diferencia que hay es que la pluralidad es la cantidad respecto al objeto específico y la diversidad son las variables que tienen los diferentes objetos. Ahora, uno de esos elementos fundamentales, les digo, se llama la discriminación, ¿verdad? Entonces, para eso yo te voy a preguntar, ¿te has sentido discriminado alguna vez? ¿Y cómo? Me gustaría escuchar. Te doy la palabra. ¿Alguien? ¿Te has sentido discriminada, discriminado alguna vez? No digan que no. Sí, yo sí, muchas veces cuando estaba pequeño. Cuando estaba pequeño. Se le nota. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien?
A ver, que me gustaría que dijera, sí, a mí me han discriminado por esto, porque a lo mejor, como lo dice Andino, a ver, cuántos de ustedes tienden o son altos y de repente, o eras el más grande del grado y de repente la señorita era el único que decía, vení para acá, fulano, porque de todos modos sos el único que alcanza ahí para cambiar el foco. Ahí los demás ni nos invitaban, porque como, ¿sí? Ya, ni nos invitaban. Algunos como que somos troncones de amarrar burro, no pasa de unos 60 de estatura, ¿me entiende? Ya, no pasa, como que es troncón de amarrar burro. Ah, pero la señorita quiere tener un novio alto, ¿sí? Pero ella quiere tener un novio alto. Ah, pero el color de mi piel es moreno. Sí, pero yo quisiera tener. Entonces, esos elementos de la pluralidad, esos elementos a la larga nos llevan a una discriminación. Y muchas veces les digo, en el aula se da esos elementos. Una maestra llama a la niña solo porque se quita, pita. A ver, y Pita, venga para acá, y Pita, venga para acá. Y ustedes lo saben, que en el aula han habido compañeros, maestros que le han dado clase a ustedes, que algunos de ustedes, ellos fueron los encargados de ponerte un seudónimo, de ponerte un nombre, un apodo, perdón, ya. Y hoy todo el mundo te conoce con ese seudónimo, ¿verdad? La chata, el chato, ¿verdad? Y algunos que usan lentes, el choco, la choca, ¿verdad? Y vas aprendiendo a convivir con eso, cuando en realidad, vuelvo a repetir, son violaciones a los derechos humanos que se da, ¿verdad? Aquí alguien en el chat me dice que hay una compañera que quiere que la aceptemos en el grupo, ya la acepté, ¿verdad? Ok, a ver, alguien que pudiera comentarme eso, porque voy a mostrarte, voy a compartirte la pantalla de un caso que me gustaría que lo revisemos. De hecho, es la actividad que vamos a desarrollar, ¿verdad? A ver, me gustaría que lo revisemos. La actividad que vamos a tener para esta semana en la asignatura de MUSI se llama la discriminación. Y fíjese bien, dice que el propósito de la actividad está orientado a reflexionar con ustedes sobre los efectos negativos que tiene la discriminación que produce en las personas, ¿verdad? Que se convierten en víctimas de dicha acción. Ojo, porque muchas veces nosotros nos reímos, ¿verdad? Muchas veces nos reímos. A ver, cuántos de ustedes, que la mayoría son caballeros, cuántos de ustedes de repente te has reído de que vos sos bueno para jugar fútbol? Sí, pero resulta que aquel fulano, ya, a él está en el equipo, pero nunca lo meten. Pongo un ejemplo, los que ven fútbol español, hasta hace un año más o menos, o sí, un año, si ustedes recuerdan, en el Real Madrid, que me fascina ese equipo, si ustedes recuerdan, ¿quién era siempre el cambio que hacían los entrenadores? Casi siempre sacaba a Benzema. Si iban a sacar un delantero, Benzema. Si iban a sacar, Benzema. Si iba, Benzema. Y ahora no, el tipo, mire, ha cambiado y ahora es quien les hace los partidos. A ver, cuántos de ustedes se consideran mejor que aquel, ¿verdad? Jugando fútbol, ¿ya? Entonces, y se ríen, ¿verdad? Y se ríen de ese compañero. Y ese es lo que lleva a lo que es la discriminación. Vamos a ver un caso especial, ¿verdad? En esta mañana. Entonces, dice, eso produce en las personas que se convierten en víctimas de dicha acción. Lamentablemente es un fenómeno presente en la sociedad salvadoreña y especialmente en los centros educativos no están exentos de eso. Ahora, ¿qué es la idea? Aquí tenemos la actividad, ¿verdad? Y voy a tratar de leerla y que por favor puedas compartir tus respuestas. Si querés, antes de leerla, mejor te planteo las preguntas. La pregunta número 1 que vamos a hacer es, ¿cuáles son las mayores frustraciones de Javier en relación a sus aspiraciones? Ah, vamos a hablar de Javier. Vamos a hablar que Javier es la víctima. Ok.
¿Cuáles serían las consecuencias inmediatas y futuras para Javier? Entonces, teniendo ya esas dos preguntas, veamos el ejemplo que se plantea para esta actividad. Y dice que Javier es un joven de primer año de bachillerato del complejo educativo Los Incluyentes, nombrecito, ¿verdad? Cuyo sueño de Javier es salir adelante con su proyecto de vida y coronar en el futuro su carrera universitaria. Lastimosamente, a los 6 años de edad, él sufre una enfermedad que lo ha dejado en estado de cuadraplegia, es decir, parálisis cerebral parcial de sus manos y sus piernas. La institución optó por dar matrícula aplicando el principio de inclusión del Ministerio de Educación y del Estado en general. Pero miren lo que va a ocurrir. Desde su llegada en el mes de enero al instituto, Javier ha sido víctima de discriminación por parte de sus compañeros que evaden trabajar con él en equipo. Lo ignoran en los recesos o en los recreos y no le ayudan para poder desplazarse en las instalaciones del centro educativo. Es frecuente que estudiantes de otros grados, incluso algunos docentes, se burlan de él haciendo bromas groseras sobre su condición. Esto hace sentir mal a Pedro, llevándolo incluso a estados de frustración en lo que piensa mejor abandonar sus sueños. Cuando la madre de Javier manifestó lo que sucedía a la dirección y docentes que le dan clase, recibió como respuesta la justificación que ellos no están capacitados para atender a personas con este tipo de discapacidad y que lo mejor sería que busque un lugar adecuado para su educación. Ante la respuesta, sus familiares decidieron llevar el caso a la Dirección Departamental de Educación. Mientras tanto, Pedro no sabe si abandonar los estudios o esperar la resolución. Entonces, ahora participemos. ¿Cuáles son las mayores frustraciones de Javier en relación a sus aspiraciones? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera participar? Que se burlen de él, profe. ¿Hola? Que se burlen de él. Que se burlen de él. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Las mayores frustraciones que tendría Javier serían de que no lo logran tomar en serio y de que solo es objeto de burla por su discapacidad. Por su discapacidad. Ajá. Bien, veamos la pregunta número 2. ¿Cuáles serían las consecuencias inmediatas y futuras para Javier y su familia si abandona la escuela? Según vos. Hay posibilidades de suicidio. Hay posibilidades que se muera, pero ojo, la principal consecuencia inmediata, ¿cuál sería? Que perdería la oportunidad para poder prepararse para un mejor futuro. Podría ser que esa, abandonaría los sueños que él tiene para su futuro. Correcto. ¿Y la frustración? Como ya ahí con la frustración sería como dijo el compañero de que posiblemente llegaría al peor de los casos, que es el suicidio. Que podría ser la muerte. A ver, ahora pregunto yo, ¿consideras tú que se le han violentado algunos derechos a Javier? Si me dices sí, decime cuál. Si me decís no, Sí, pues no. el derecho al respeto, que es el que más importa en ese caso, y no sé si sería más un derecho o un valor, pero el de la solidaridad y de la empatía. De la empatía. Creo que son más valores que derechos. Por los que no conocen la palabra empatía, es ponerse en los zapatos de Javier. Ya, por los que no conocen la definición del concepto de empatía, ¿verdad? Otro derecho violentado sería uno de los más importantes del ser humano, que es el derecho a ser uno mismo.
Correcto. ¿Alguien más? A ver, el También, derecho, diga. el derecho a la educación. Correcto, correcto. A ver, correcto. ¿Alguien más que quiera participar? Profe, yo Diga. quisiera comentar algo de este caso, que es la ignorancia que tienen en la institución, se podría decir, de que están violentando una protección o en la ley como aparece, es el artículo 35 que el Estado debe proteger a los alumnos de una institución, ya que ellos no están tomando en cuenta ese artículo, ya que allí tienen un alumno que tal vez tiene un problema en el cual en el futuro llevará a otro problema, en el cual también diríamos aquí que en el artículo 2 de la Constitución de la República se le podría decir de que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad, la física y la moral y la libertad. Entonces, aquí no se le están tomando en cuenta esto, porque si nosotros nos ponemos a pensar, cualquier persona puede tener un derecho, puede tener sus ventajas de esto, pero entonces aquí se le están violando también este tipo de derecho, ya que todo el Estado, la educación, tiene el derecho también y de velar también por la salud mental. Por eso también ahora han puesto psicólogos en las instituciones. Por ejemplo, en la institución que yo toqué, había un psicólogo que trataba también ese tipo de casos y al cual yo, por ejemplo, yo nunca fui, pero él me contaba muchas cosas de que tal vez ellos tenían que tomar en cuenta esto, porque en realidad lo tienen que tomar en cuenta, porque se podría decir de que la ley general del Estado debe de velar por la enseñanza y la conversación de estos tipos. En la parte 2 dice la educación inicial, se podría decir también. O sea que no importa de cuánta edad tenga ese niño, se le debe velar por ese derecho. Y el artículo 24 de la misma de la Constitución de la República, la correspondencia de toda clase es violable, interceptada, no hará fe ni podrá figurar o sea, que hace referencia a la capacidad que tiene una decisión en esa institución en el cual podría cambiar el futuro de ese alumno. Muy bien, excelente. Buen comentario. Ok, También ahora quisiera... los profesores, Dime. perdón, los profesores hacen un exceso del artículo 6 de la Constitución de toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida de los demás. Se está haciendo un abuso del artículo 6 por parte de los compañeros y los maestros. Yo creo que por allí ya, Vini, te adelantaste, ¿verdad? A la pregunta número 4, ya casi nos dio la respuesta. Pregunto, ¿qué valoración entonces haces del comportamiento de los compañeros y los docentes de Javier al excluirlo de las actividades? Quiero escucharte. Primero, ya sabemos que no era lo correcto, ¿ok? Ya alguien, un compañero por ahí, dime. Que está malo ya que Javier no lo quieren incluir en nada, sabiendo que tiene derechos para que lo incluyan y no solo por su discapacidad tienen que discriminarlo. Y podría, fíjense bien, podría comentarles y ustedes lo pueden comprobar en el instituto. Nosotros tuvimos un alumno y déjenme decirle que ya es licenciado en ciencias públicas, ¿verdad? Es decir, es contador de la República, se ha graduado hace 2 años de contador y lo tuvimos en el instituto y con unas situaciones casi parecidas a las de Javier, casi parecidas a las de Javier. Yo voy a tratar de buscar una imagen, fotografía de este chico que lo tuvimos, ¿verdad? Y voy a tratar de platicar con él, ¿verdad? Y decirle, mira, narrame, contame tu experiencia, y se la voy a poner como un anexo en este documento para que vean cómo se le trató a él en el instituto. Y acá en esta institución, que de hecho el nombre de la institución, Complejo Educativo Los Incluyentes, parece ser que esa valoración sobre cómo se comportaban los alumnos, cómo se comportaban los docentes con él, ha dejado mucho que desear. Ahora vamos a la pregunta número 5. Me gustaría escuchar otros compañeros, otras compañeras. ¿Qué recomendaciones le darías a Javier y a su familia con el ánimo de que permanezca en la institución educativa?
Vamos, quiero escucharlo. A ver, repito, ahí la estás viendo la pregunta. ¿Qué recomendaciones darías a Javier y a su familia con el ánimo de permanecer en la institución educativa? ¿O le dirías que se fuera de la escuela? Que se fuera, ahí no le conviene, pura gente del mal habitar ahí. ¿Alguien más? Acuérdense que estamos en la valoración, ¿verdad? De las diferencias. Puede ser que no penses como Vinicio, puede ser que no penses como yo lo estoy tratando de interpretar en este momento. A ver, ¿cuál es tu idea? ¿Qué recomendación le podrías dar a Javier? Muy bien, Andino, levantaste la mano. Ok, te escuchamos. Sí, así como había dicho usted de que yo no comparto la misma idea que Vinicio. Sí. Aunque podría ser lo más adecuado y se alejaría de cualquier problema, pero mi punto de vista es de que deberíamos de hablar con Javier y hacerlo entrar en un razonamiento de hacerle frente a los que abusan verbalmente de él, ya que Bien, alguien plantearles a ellos que él puede, a pesar de todo lo malo que le están haciendo, y llegar hasta que se gradúe y enseñarles que él, a pesar de lo malo que fueron con ellos, él sí pudo lograr su objetivo sin hacerle caso a las rocas pequeñas en su río que es su vida. Oh, correcto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna señorita que quisiera participar? Bien, nadie más. Bien, vamos a la pregunta número 6. ¿Consideras que la escuela salvadoreña debería ser más incluyente para estudiantes con alguna discapacidad? Yo sé que estás pensando que la respuesta es sí, ¿verdad? Que la respuesta es sí. A ver, pensá si fuera tu hermano. Pensá si fuera un familiar tuyo. Pensá en estos compañeros, pensá en estos compañeros de ustedes que vienen de algunas escuelas o instituciones donde solamente hay una escuela en el cantón, en el caserío. ¿Sí? Entonces la respuesta, la escuela salvadoreña debería de ser más incluyente para con esto, claro, va a obligar al docente a prepararse un poco más. Hay casos, yo no sé, pero sí conozco de una niñita con enfermedad Down, ¿verdad? Que se fue a matricular a una institución, voy a obviar pero acá en Santiago Texacuango, y los maestros no la querían. Es más, el de primer grado rápido le dijo, mire, lo mejor que puede hacer con la niña es llevarla al IRRI, a una educación especial. Y en el IRRI lo que le dijeron, no, la escuela debe de estar capacitada, el docente debe de prepararse más. Entonces, chicos, este tema nos va a dejar mucha enseñanza, ¿verdad? ¿A qué? Cada uno de nosotros, ¿verdad? Puede haber esa pluralidad, puede haber esa identidad, puede haber esas diferencias, ¿verdad? Que se dan, no, pero repito, no solamente en la escuela, se puede dar en tu casa, ¿verdad? Situaciones que se pueden dar de alguien de complejidad, de discriminación en tu casa, ¿verdad? ¿Quién lo genera muchas veces? La misma familia. Algún padre de familia llega al instituto alguna vez y me dice, profesor, mire, enfrente del profesor te voy a decir, ¿verdad, profesor, que nunca me mandó a llamar por fulano de tal, por el hermano mayor? Él era diferente. Hay que aprender a conllevar esas diferencias. Chicos, la clase lastimosamente, yo no sé, pero
Esta semana he sentido que es tan cortito el tiempo, pero tan cortito, estamos casi a 1 minuto de que se termine, segundos, ¿verdad? Favor, me vas a enviar la asistencia. Yo les voy a mandar un mensaje ahorita ahí en su WhatsApp, ¿verdad? Está a punto de cerrarse nuestra reunión. Parece que el tiempo se nos acaba rápido. Me alegro de verles una vez más, ¿verdad? Si Dios permite, nos vemos con Comercio B el próximo